Senador Manini, buen día. Gracias por visitarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Estamos retomando las entrevistas acá, cara a cara, guardando la máxima distancia posible, bueno, y con las otras precauciones sanitarias que están imponiéndose. Así que le toca a usted debutar en esa línea. Bueno, así debe ser. Quisiera agregar, dijo al comenzar que hoy es el día de la Batalla de las Piedras, también es el día del Ejército Nacional que nació justamente en esa batalla, así que aprovecho esta circunstancia para mandarle un saludo, un homenaje a todos los integrantes de esa institución vertebral de nuestro país. Supongo que después de la entrevista usted va para el Comando del Ejército, donde va a tener lugar el acto central de conmemoración. No voy a ir porque tengo otras actividades, pero voy a estar presente en espíritu, digamos, en todas esas celebraciones, porque realmente creo que el homenaje es merecido. Qué raro que no participe. ¿Qué otras actividades tiene? No, después de ahora tengo unas reuniones de distinta índole que tengo que atender sí o sí. ¿Reuniones políticas? Sí, con gente del propio partido. Cabildo Abierto anunció el jueves, decía yo, su intención de llamar a sala a 4 ministros. Se dijo para conocer los pormenores del contrato firmado con la empresa UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa. ¿Por qué decidieron dar ese paso cuando al mismo tiempo estaban avanzadas estas nuevas negociaciones del presidente Lacalle Pou con la empresa? Bueno, son temas independientes. Usted dijo por ahí que el presidente dijo, es así, que yo estaba al tanto de las conversaciones. Yo estaba al tanto de que había conversaciones. Yo hace unas 3 semanas y después hace unos 10 días, en 2 reuniones diferentes, le dije al presidente nuestra intención de llamar a sala para que se aclaren los puntos que incluyen el contrato que se firmó con la empresa. Él me manifestó que se estaba en negociaciones tratando de mejorar ese contrato, lo cual me pareció excelente. Y bueno, cuando hace los anuncios el viernes pasado, me parecieron realmente muy buenos y positivos para el país, que el país pueda en cierta forma ahorrarse 300 millones de dólares o lo que sea. Sí, el ahorro sería de 250 y en la cuenta también el gobierno pone nuevas inversiones que anuncia UPM, que son de 55 millones. Ahí está. Yo creo que cualquier uruguayo no puede más que alegrarse de que se haya conseguido esa mejora en los términos de la relación con UPM. Pero yo también hago una reflexión. Si una empresa de las características de UPM, que no es una empresa dedicada a la caridad, ni a la solidaridad, ni nada por el estilo, es una empresa que tiene que hacer buenos negocios para rendirle cuenta a sus accionistas, si una empresa de ese tipo concede a cambio de nada, porque lo que dijo el señor presidente, que no hubo una contraprestación para estas sesiones, concede a cambio de nada cientos de millones de dólares, es porque realmente el contrato inicial no se basó en la defensa de los intereses del país como debió haber sido. Si no, yo no creo que existan empresas en el mundo que graciosamente cedan 300 millones de dólares a ningún gobierno. Si lo hacen es porque realmente lo que se firmó con anterioridad linda lo que alguien definió como un bochorno, como algo indecoroso, que fueron las palabras que usó el propio ministro de Transporte. Así que yo creo que ¿Usted más... comparte esos términos? Sí. Comparto. Para usted el acuerdo fue bochornoso. Sí, fue bochornoso el acuerdo que hace el país con UPM en la anterior administración. Yo creo que fue indecoroso y en cierta forma bochornoso. Y creo que más que nunca es necesario que el Parlamento Nacional reciba del gobierno la explicación de todos los términos de lo pactado con la empresa. Uno puede decir, el contrato va a estar en la página web, está en la página web, cada uno lo puede leer, ¿qué más quieren saber? Sí, hace meses que está publicado y hace meses que hay discusión en torno a su contenido. Ahí está, pero hay muchas cosas que no salen de la letra del contrato. Hace unos días yo estuve hablando con el actual presidente del puerto y me dice, nosotros tenemos que asumir el costo de un viaducto que va a salir más de 100 millones de dólares, el puerto en Capurro que va a salir más de 100 millones de dólares, son todas
todos números y circunstancias que no surgen de la letra del contrato. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Usted coloca el viaducto como una obligación vinculada al proyecto UPM. Se lo pregunto porque el viaducto fue una iniciativa que llegó desde el sector privado, antes incluso que estuviera todo esto en marcha, sí, ¿no? Sí, pero son cosas que... Y viene a solucionar un problema de circulación que habían en la Rambla portuaria desde hace años. Bueno, pero son cosas que pasó a ser prioridad uno en las obras a raíz de la terminal que va a tener UPM en el puerto para no colapsar el tránsito de Montevideo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas obligaciones y cosas que surgen del contrato que no se reflejan en la letra fría. Entonces, lo que nosotros queremos es que los ministros expliquen al pueblo uruguayo, y qué mejor que hacerlo donde están los representantes del pueblo uruguayo, todos los términos del contrato para terminar con suspicacias y con suposiciones y con especulaciones. Pero ustedes plantean que quienes hagan esa explicación, quienes comparezcan en régimen de llamado a sala, sean ministros de este gobierno. Y bueno, la ministra de Economía, el ministro de Industria, el ministro de Transporte y Obras Públicas y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, casualmente su esposa, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Quien firmó ese acuerdo fue el gobierno anterior. Nos encantaría convocar a los ministros del gobierno anterior, pero es evidente que no van a concurrir. Es evidente que cuando tuvieron que hacer explicaciones al Parlamento o al pueblo uruguayo no lo hicieron. Prácticamente que se hizo en un marco de secretismo y muchos de los términos de esos contratos recién se están sabiendo. Los ministros actuales, el gobierno actual, es quien tiene toda la documentación y tiene toda la información actualizada y real, basada en lo que se firmó anteriormente, y son los que pueden dar las mejores explicaciones. Yo lo que quiero que quede bien claro, acá no es esto, algunos no sé, comentaristas en las redes o incluso algún periodista quiere ver en esto un acto como de oposición al gobierno. No hay ningún acto de oposición. Incluso el artículo 119 de la Constitución dice que los ministros pueden ser llamados a sala para informar al Parlamento. Eso es lo que se busca, que se informe, ¿no? Acá no se está buscando, digamos, criticar y mucho menos censurar a ningún ministro ni nada por el estilo. Queremos que cada ministerio explique claramente cuáles son las consecuencias de cada término de ese contrato. Lo cierto es que en el gobierno no cayó bien. Más allá de estas explicaciones que usted está dando y que son correctas, se entienden, en el gobierno no cayó bien el gesto. Y hace unos minutos Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, lo dejaba muy claro cuando yo le preguntaba por este mecanismo que ustedes habían elegido, ¿no? Bueno, a los distintos integrantes, ya sea del gobierno, del parlamento, de la oposición, les puede caer bien o mal lo que nosotros hacemos, pero quiero dejar bien claro, nosotros esto que estamos haciendo es exactamente lo que dijimos a lo largo y ancho de la campaña. Nosotros estábamos en contra del contrato que se había firmado, no en sí de la inversión. Si la inversión cumple con el respeto al medio ambiente y cumple con las normas nacionales, yo creo que es bienvenida porque la necesitamos. Aparte, yo coincido con el presidente de la calle que esta inversión es de las pocas que tenemos segura y más en esta situación mundial y que no la podemos perder. Pero también yo estoy convencido que se pudo haber negociado mucho mejor en su momento y por eso es que nosotros estamos en contra. ¿Sabe qué pasa? El diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, que impulsa este llamado a sala, ha sido crítico con el gobierno anterior por el contrato firmado con UPM, pero también con el gobierno actual, concretamente por no haber dejado sin efecto el contrato, cosa que podría haber hecho ante la situación de pandemia de COVID-19. Había una cláusula en el contrato que teóricamente permitía decir, bueno, las circunstancias cambiaron, tenemos una catástrofe, el contrato queda sin efecto. Entonces, hay una inquietud en el oficialismo de que ese llamado a sala pueda terminar también en eso, en el cuestionamiento al actual presidente, al gobierno que el propio Cabildo Abierto integra, ¿no? No, esa no es la posición de Cabildo. Cabildo tiene distintos integrantes, legisladores, y cada uno tiene su pensamiento. Nosotros somos muy críticos con el contrato firmado y no estamos en la crítica al gobierno actual, que creemos que es
hizo lo que pudo. El gobierno saliente lo dejó de pies y manos atados, lo dejó prácticamente que condicionado, y el gobierno hizo lo que pudo dentro de esa situación, que es renegociar de lo mejor posible lo que quedaba para renegociar, lo que se podía negociar, que es esto que anunció el presidente el otro día. En cuanto a la suspensión... Delgado decía recién, el contrato en sí no se toca, el contrato se respeta. Lo que se hizo ahora fue conversar, obtener en estas negociaciones nuevos beneficios, entre comillas, para el país o para el Estado, que estaban todavía allí latentes, que no formaban parte de la letra ya fija, ¿no? Claro. Yo creo que incluso podemos hasta llegar a especular que nuestra posición crítica, porque en definitiva somos los únicos que levantamos la voz crítica desde el sistema político, en cierta forma también pudo haber presionado a la propia empresa a terminar de firmar esto que ¿ustedes tienen esa impresión? Yo creo que si acá el ambiente fuera de total aceptación y de aplauso a la empresa, tal vez tuviera menos predisposición a conceder nada nuevo. Pero anoche el presidente de la calle Pou decía que la situación de emergencia sanitaria y todas sus consecuencias económicas seguramente habían influido para obtener alguna de estas concesiones. Bueno, es todo en el plano especulativo, cuáles fueron las mayores influencias, pero no me cabe duda que también nuestra posición apuró a la empresa a de una vez por todas conceder lo que estuvo dispuesta a conceder, y yo digo, cuando concedió tanto es para pensar que ganó muchísimo en lo anterior, en lo que se firmó antes. Mire, nosotros como Cabildo Abierto siempre hemos dicho que íbamos a revisar, que íbamos a controlar, íbamos a tratar de cambiar ese contrato si éramos gobierno. Por supuesto, no fuimos nosotros los elegidos. Somos conscientes de que esta tercera planta de celulosa que se va a hacer en el país, no la podemos detener, que fue firmada, y Uruguay, si de algo se vanagloria, es del respeto a los compromisos contraídos. Somos conscientes de que esta planta se va a hacer sí o sí. Lo que queríamos es mejorar notoriamente los términos para el país. Pero lo que sí vamos a hacer de aquí en más es tratar de evitar la cuarta planta, la quinta planta. Y Cabildo Abierto, ¿y por qué? Cabildo Abierto presentó la semana pasada un proyecto de ley que va a ponerle límite a las plantaciones de eucaliptos en el país. Estamos totalmente en contra del modelo de país celulósico, del país transformado en un gigantesco bosque en manos de 4 o 5 multinacionales, con un par de miles de empleados y la gente corrida de los campos. Nosotros somos conscientes que el mundo lo que va a precisar en el futuro son mucho más alimentos que papel, y creemos que Uruguay va a tener un valor muchísimo más grande como productor de alimentos. Entonces, es muy impactante lo que acaba de señalar. Sí, el proyecto fue presentado el día jueves. El proyecto le pone límites y prohibición de plantar en determinados suelos eucaliptos. Hoy, si usted quiere plantar eucaliptos en los mejores campos del país, lo puede plantar, nadie se lo prohíbe. Nosotros, por esta ley de aprobarse, va a estar prohibido plantar eucaliptos en los mejores campos del país. Ahora, la promoción de la forestación, la ley que facilitó la política de inversión forestal, una ley de los años 87, ahí está, del primer gobierno de la recuperación democrática, ¿ha sido vista hasta ahora como una política de Estado? ¿Ha sido compartida por todo el espectro político? ¿Ustedes discrepan con aquella ley? No, pero todo tiene su límite. Ustedes entienden que hay que ponerle límite. Exactamente. Hoy hay 1,5 millones de hectáreas plantadas, mayoritariamente con eucalipto, también hay pinos, y hay como una previsión de 4 millones de hectáreas a plantarse. Nosotros creemos que ese modelo al país no le sirve en el mundo que estamos viendo que despunta, sobre todo después de estas situaciones que se están viviendo. Creemos que la producción de alimentos va a ser la gran riqueza del Uruguay, va a ser mucho más que lo que fue el petróleo en su época en otras zonas del mundo, los alimentos. Y si nosotros seguimos tapando de eucaliptos el país, seguimos expulsando a la gente de campo, seguimos perdiendo el oficio de campo. La gente de campo que se va yendo después no se forma fácilmente. Si vamos perdiendo esa característica, cada vez vamos a ser más débiles, y los dueños de esos grandes bosques no son uruguayos. Acá por leyes, por medidas de las anteriores administraciones en los últimos 15 años, hay casi 1/3 del país en manos de sociedades anónimas que son empresas que uno no tiene ni idea de quiénes son, que son los verdaderos propietarios de la
la tierra, y ese modelo de país, del país transformado en un bosque, Cabildo Abierto no lo quiere. Por eso es que nos ponemos firmemente críticos a esta situación y que vamos a tratar de sacar esta ley adelante, porque yo creo que en esa ley le va el futuro del Uruguay en las próximas décadas. Usted acaba de introducir un elemento nuevo en todo este debate a propósito de UPM y la forestación y las plantas de celulosa. Realmente tengo la impresión de que genera una discusión aparte. Fue muy interesante conocer ese planteo. Lo retomaremos a ver cómo repercute, ¿no? Pero volviendo por un minuto a la interpelación, me quedan dos preguntas. La primera: en el gobierno, en la coalición de gobierno, entienden, como ya mencioné, que el llamado a sala no es el mejor instrumento y proponen o están tratando de convencer a Cabildo Abierto de otra fórmula, la de que los ministros vayan a comisión. ¿Les sirve a ustedes esa alternativa? Bueno, eso se puede evaluar. Nosotros en principio lo que se está planteado es un llamado a sala para que haya más flexibilidad. Usted sabe que para el llamado a sala se necesita, para que se apruebe, 1/3 de los votos de los parlamentarios. 33. En cambio, para el llamado a comisión se precisa 1/2, lo cual es más complicado llamar a comisión general. Se llama. Comisión general. No, pero la otra posibilidad es convocarlas a estos ministros a comisión. No, pero acá lo que se busca es que a través del Parlamento se entere el pueblo entero, no que quede cerrado entre las paredes de una sala del Parlamento. Así que en todo caso la alternativa, dice usted, sería comisión general. Podría ser comisión general. Y eso es más exigente. Es más exigente en cuanto a los votos para habilitarlo. Y por eso fue que se buscó de entrada el llamado a sala. Yo creo que todo es dinámico, se puede transformar uno en otro, pero en principio hoy es un llamado a sala, pero le vuelvo a repetir, con el espíritu de generar claridad, de darle un poquito de cristalinidad a un proceso que fue opaco desde el principio. Ahora, lo último es lo siguiente. El diputado Eduardo Luz, que es un poco líder de los planteos en relación a UPM2 en Cabildo Abierto, primero, entiende que el contrato es directamente inconstitucional. No es el único, Luz. Mire que hay varios diputados y legisladores de Cabildo que coinciden con él. Más que el líder sería el vocero. Digamos. Bueno, pero en esa línea Cabildo Abierto lo acompaña, porque eso tiene distintos cursos de acción posibles. No, nosotros no lo miramos desde lo constitucional. ¿No? Suponemos que hay 2 bibliotecas, como hay en todo. También hay 2 bibliotecas referentes si era posible por la pandemia rescindir el contrato. Ahí también hay 2 lecturas. Luz tiene su lectura, pero también sabemos que está la otra lectura. Entonces no queremos entrar en una polémica jurídica. Yo creo que Juan Pueblo lo que quiere es saber de qué se trata y no esos temas, si realmente es o no es viable desde el punto de vista jurídico, que también es otro tema a considerar en su momento. Por otra parte, Luz ha asesorado a grupos de vecinos que reclaman consultas populares para modificar el trazado del ferrocarril central, una obra asociada con UPM2. En esa materia, ¿qué actitud tiene Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo ahí lo apoya a Luz en la medida de que hay decenas de miles de uruguayos que ven afectada su vida diaria por el trazado y la intensificación del tránsito ferroviario que se va a dar frente a su casa, y porque en ese trazado incluso hay recortes de terrenos, digamos, que lleva a que el tren pase en algunos casos bastante representativos, a 3-4 metros del dormitorio, digamos, de muchas familias. Entonces, creemos que le asiste el derecho a los vecinos a plantear su queja y tratar de cambiar eso. Pero es todo un tema legal. La Corte Electoral ya se ha pronunciado sobre alguno de los casos, sosteniendo que no es procedente el mecanismo, la consulta popular, etcétera. De todos modos está la movilización, está el reclamo de cambio del recorrido. ¿Ustedes van a hacer gestiones ante el gobierno, por ejemplo, para que se cambie alguno de esos trayectos? No, Cabildo Abierto en ese tema del recorrido no va a hacer planteos como partido. Esto acá es un reclamo particular de vecinos, donde el diputado Luz ofició de abogado desde mucho antes de las elecciones del año pasado, los patrocina, pero no es un planteo de Cabildo Abierto el cambio del trazado del tren, si bien lo apoyamos porque entendemos
entendemos que le asiste la razón a los vecinos y por lo tanto creemos que sería conveniente ir a ese plebiscito para que se reafirme o se rectifique el trazado. Ya volvemos en entrevista hoy con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Cabildo Abierto anunció el jueves que impulsa un llamado a sala a 4 ministros para que el Parlamento conozca los pormenores del contrato firmado entre el Estado uruguayo y UPM para la construcción de la segunda planta de celulosa. Este es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana en Perspectiva con el líder de ese nuevo partido político, Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, hoy senador de la República. Senador Manini, a propósito del episodio que veníamos examinando en la primera parte del reportaje, creo que vale la pena preguntarle, conocer cómo hay que entender el juego político de Cabildo Abierto. Varios de sus gestos han generado incomodidad y hasta diría malestar en el gobierno que ustedes mismos integran. Podría citar, bueno, esto de la interpelación o el llamado a sala, pero los tuits críticos del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, contra Ernesto Talvi y Pablo Mieres, y las explicaciones que dio después a propósito de esos tuits, el reclamo suyo en un video para que se postergara el aumento de las tarifas públicas, el cuestionamiento que hizo en el Senado a la decisión judicial por la cual fue detenido el militar retirado Lori Rodríguez en un caso de crímenes de lesa humanidad por su actuación en la dictadura, y hasta algunos comportamientos individuales, como Fernando Silva, que iba a ser designado para dirigir la región oeste de ACE, hizo declaraciones tan fuertes que terminó quedando por el camino su nombramiento por la polvareda que levantó. ¿Qué es esto? ¿Cómo se define Cabildo Abierto dentro del gobierno? Primero, un comentario sobre esto último. Los comentarios de Fernando Silva, si él fuera de otro partido, hubieran hecho muchísimo menos tormenta. Hay que mirarlos bien, se refiere al estado crítico de hospitales. Yo honestamente creo que toda la tormenta que se hizo es porque justamente pertenece a Cabildo Abierto, como tantas otras cosas. Todo lo que es de Cabildo Abierto se mira con un lente diferente a lo que se mira a los otros. Nosotros decimos algo y es una barbaridad, y hay legisladores de otros partidos que hablan de crear milicias populares, de tomar la bazuca, ir para los montes, los disparates que hemos escuchado una y otra vez, y eso parece que está bien, que es normal y no genera ningún cosa. Pero Cabildo Abierto dice la 20ª parte de eso y se arma una tormenta, titulares de prensa, llamados a esto, a lo otro, por todos lados. Es posible que haya algo de eso. También es cierto que Cabildo Abierto se las ingenia para generar hechos políticos que llaman la atención. El llamado a sala es un caso, ¿no? No es que Cabildo Abierto se las ingenia, los medios se las ingenian para transformar en hechos políticos lo que Cabildo Abierto hace normalmente en el marco de su actividad diaria. Se dice que la responsabilidad es de los medios. Yo creo que muchas veces se amplifican cosas y a veces hasta se inventan cosas. Mire, yo ayer estaba leyendo un artículo de Búsqueda, es decir, un medio que uno puede decir tiene cierta seriedad o al menos tiene fama de ser serio. Un periodista, no lo voy a nombrar porque creo que es mejor no nombrarlo, pero que también podemos decir que es un periodista serio, hace un raconto, se basa en Cabildo Abierto, está, digamos, haciendo un análisis de la marcha de la coalición en este primer par de meses. Y, por ejemplo, cuando me nombra a mí, dice Manini que en su momento pidió la cuarentena obligatoria. Es una mentira total. No solo eso, yo en esos días vine a hablar con el presidente, que ayer el presidente hablaba de la soledad que tuvo en esa decisión.
Bueno, no sé, yo fui uno de los que en esos días vine y le dije, presidente, no podemos ir nunca a la cuarentena obligatoria. Se lo dije así, en esas palabras, más allá de que capaz, seguramente esa decisión ya la había tomado por sí, pero lo que le quiero decir que es una cosa opuesta a la realidad. Ese mismo medio hace unos meses le dio a mi señora la calidad de colona, lo cual es una mentira total. Yo qué sé, otro medio nos trató de xenófobos sacando entre líneas una frase que jamás irradió la más mínima xenofobia. Entonces yo digo, ¿es Cabildo Abierto el que genera todas estas cosas o a veces son interpretaciones malintencionadas o vamos a ser un poco más light, equivocadas de la realidad? Eso es lo que yo digo. Cabildo Abierto, usted me dice, ¿cómo lo defino? Cabildo Abierto... Lo cierto es que el comportamiento de Cabildo Abierto es heterodoxo, resulta heterodoxo. Bueno, es un partido nuevo, un partido que creció mucho desde su nacimiento en pleno año electoral. Nadie imaginó que podía llegar a tener la votación que tuvo en las internas, que tuvo después en las elecciones nacionales. Está siendo observado, es correcto, hay una observación especial. Y por otro lado, entre que tiene dirigentes con poca experiencia anterior en la política y que elige determinados procedimientos que no son los convencionales, efectivamente está en la conversación. Bueno, no cabe duda. Yo, tal vez un poco en campaña electoral y tratando de llevar agua para mi molino, digo que todo eso se debe a la preocupación que genera Cabildo Abierto por ser un partido diferente. Lo he dicho, creo que algo de eso hay también. Pero si usted me pregunta cómo defino a Cabildo Abierto... Sí, sobre todo cómo se define dentro de la coalición de gobierno, por ejemplo. Primero que nada, es un partido distinto. Cabildo Abierto no es el Partido Nacional, no es el Partido Colorado. Cabildo Abierto es un partido diferente. Tuvo su programa de gobierno, tiene sus ideas de cómo salir adelante en determinados temas. Cabildo Abierto no tiene por qué coincidir con todo lo que se plantea a nivel del gobierno. Nosotros asumimos un compromiso, lo firmamos en noviembre. Por supuesto que eso lo vamos a cumplir porque está en la tapa del libro que lo que dijimos lo vamos a cumplir. Pero lo que no está ahí, tenemos total libertad de plantearlo y lo vamos a hacer. ¿Ustedes pueden llegar a ser oposición al mismo tiempo, según los temas? Puede haber temas que proponga el Poder Ejecutivo que si no están dentro de lo que está en el compromiso por el país y que nosotros no estemos de acuerdo, por supuesto que sí, seguramente va a haber. Le digo, le doy a modo de adelanto, seguramente, no voy a entrar a profundizar ahora en el tema, pero en la ley de medios que está planteada ahora en el Parlamento nosotros tenemos diferencias y seguramente más de uno de los artículos que están ahí planteados no los vamos a acompañar. Pero no quiero profundizar. Ya iba a hacerle más preguntas de eso. No, pero le quiero decir que tenemos las manos libres para en aquellos temas en los cuales no hemos firmado compromiso y que aparte en nuestro programa de gobierno a veces había posición tomada, nos sentimos con libertad de acción, pero por supuesto siempre actuando con la responsabilidad. Nosotros tenemos bien claro que a este gobierno le tiene que ir bien, muy bien, porque la gente no puede esperar más y no vamos a ponerle palos en las ruedas a los grandes temas, a las grandes soluciones que el gobierno plantee. La sensación que hay en analistas políticos, pero también adentro de la coalición, es que Cabildo Abierto necesita marcar perfil para seguir construyendo el movimiento político con vistas a las elecciones próximas, que en definitiva se trata de eso. Bueno, yo le voy a decir que desde el día que nacimos, desde el día que empezamos la carrera electoral hace poco más de un año, no hemos dejado de estar en los titulares de todos los medios y nos han marcado el perfil, desde el primer día nos han marcado el perfil, nos han buscado etiquetar, nos han buscado poner en un rincón determinado ideológico, nos han llamado de extrema derecha y ahora usted recién en el entretiempo me leía un comentario que me ponían en la extrema izquierda. Los comentarios de los oyentes van por varios lados de eso. Ahí está. Entonces yo digo, lo que creo que hay en todos los analistas políticos sobre Cabildo Abierto es un gran desconcierto porque no saben bien todavía dónde ponernos. Generalmente nos ponen en la extrema derecha porque tenemos posiciones que van contra la agenda impuesta, contra lo políticamente correcto, o porque tenemos militares dentro de nuestro partido o un apoyo militar,
se percibe. Entonces, por eso tenemos que ser extrema derecha, aunque no tenga nada que ver con eso. Somos el partido militar por la misma razón, cuando está claro que la inmensa mayoría de nuestros votantes no fueron militares. Entonces siempre nos ponen en una etiqueta, en un rincón, en un lugar, porque nos quieren de una vez por todas dejar recluidos, encerrados en esa etiqueta, y nosotros lamentablemente... A ese mensaje que yo le comentaba en la pausa, lo leo, un mensaje que vino de uno de los oyentes, Daniel: el discurso de Cabildo Abierto es cada vez más cercano al de Asamblea Popular. Lo ha notado general, venía con pregunta incluida. Y después otro oyente decía que creo que ya quedó claro que Cabildo Abierto es un partido de izquierda y dirigista, por no decir peronista. Y bueno, pero usted también habrá escuchado 1000 veces que somos la extrema derecha, sí, y que somos el partido que defiende la dictadura y los torturadores, etcétera, etcétera, lo cual es una falsedad total. Pero eso de tanto repetirse, se repite 1000 veces, como esos artículos que yo le decía que salen en medios supuestamente serios, 1000 veces repitiendo una cosa hasta que al final cierta opinión pública la asume como cierta. Y no es así, nosotros no somos no nos dejamos etiquetar. No somos ni de extrema derecha, ni de izquierda, ni Asamblea Popular, ni nada. Queremos ser artiguistas, y donde vemos que realmente lo que está en juego es el interés de la gente, el futuro del país, ahí nosotros nos metemos. Y seguramente ahí chocamos, y a veces chocamos contra la izquierda, y a veces chocamos contra la derecha, pero no nos interesa, porque lo nuestro es un camino marcado hacia el futuro. Es un camino marcado hacia el futuro, que no nos interesan las consecuencias, y si vamos políticamente correcto o contra lo políticamente correcto, bueno, eso para nosotros es irrelevante. Lo que nosotros sentimos que es bueno para el país lo vamos a seguir expresando y vamos a seguir actuando en consecuencia. En ese contexto, a partir de ese posicionamiento que usted recién describía, senador Manini, está la discusión en el Parlamento de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, el proyecto de ley de urgente consideración. Cabildo Abierto ha promovido la incorporación de algunos artículos y ha pedido la eliminación de otros. En líneas generales, ¿qué balance hace del texto, de esos 500 y pico de artículos? Yo creo que hay temas de la LUC que son realmente urgentes y que el país lo tiene que resolver de una vez por todas. El primer capítulo, el tema referido a la seguridad, yo creo que es imprescindible darle lo antes posible a la Policía Nacional herramientas para que pueda ser más efectiva y eficaz. Y ahí se proponen cambios. Nosotros pensábamos en otros cambios, o sea, en más cambios incluso de los que están propuestos, pensábamos en otras medidas, pero creemos que estas que están planteadas son necesarias y buenas, y por eso lo vamos a apoyar y creemos que eso es urgente. Ahí está la gran coincidencia, digamos. Ahí hay coincidencia en lo que se plantea. Nosotros teníamos otras propuestas, creo que no viene al caso ahora expresarla. Yo quería preguntarle ahora algo, pero siga porque le estaba preguntando en general sobre el proyecto. Ahí está. Yo creo que es necesario que no se diluyan en los tiempos parlamentarios las cosas. Sabemos muy bien de leyes que han estado meses y años en discusión y que al final a veces termina la legislatura y ni siquiera se aprueban. Creemos que acá hay cosas, es bastante heterogéneo, está bastante salpicado de temas lo que está planteado, pero creemos que todos ellos son temas que tal vez uno puede decir, esto podía haber esperado un año más, pero también podría resolverse de una vez por todas y no perder tiempo en soluciones a esos temas. Si se crea, por decir algo, el Instituto de la Granja, uno puede decir, puede ir una ley aparte, pero también puede ir ahora y de una vez por todas crearlo y no perder. ¿Usted comparte el mecanismo, la urgencia, ley de urgencia? Yo sí. Nosotros hemos defendido este mecanismo, pero sobre todo porque hay algunos temas que no pueden esperar. Entonces, tal vez hubiéramos dejado algunos de esos temas para una ley aparte, para una discusión tal vez más profunda, pero le puedo decir que en estos días la discusión que se está entablando es bastante seria y profunda, y se están recibiendo organizaciones
de todos los sectores, digamos, afectados por los distintos artículos de la ley. Yo creo que la ley se está tratando con seriedad y se han hecho muchas modificaciones en el sentido de a veces de reclamos de esas delegaciones. Yo creo que es un buen mecanismo y Cabildo la apoya en general. Por supuesto, tenemos diferencias en algunos puntos y bueno, y eso es lo que, digamos, en estos días se está discutiendo. Uno de los temas donde Cabildo Abierto plantea diferencias es la desmonopolización desmonopolización de la importación de petróleo y derivados que hoy beneficia a ANCAP. ¿Qué va a pasar en esa materia? Bueno, nosotros lo que hemos dicho, nuestro objetivo es que el combustible baje de precio al consumidor, que su precio esté en relación al precio que hay en la región para los consumidores, incluyendo, por supuesto, el sector productivo, que es el más afectado por esta diferencia de precios. Ese es el gran objetivo. El cómo lograrlo es el tema. Nosotros no es que estemos en contra de la desmonopolización ni que estemos en contra de la libre importación del combustible. Lo que estamos en contra es de que por la vía de esta ley, así como está redactada, se transforme en poco tiempo el monopolio público de ANCAP en un monopolio privado de alguna empresa privada que toma el lugar de ANCAP. Ahí la situación para el país va a ser peor que la actual. El precio del combustible que sale de la refinería de ANCAP no es mucho mayor que el precio que puede pagarse importando libremente el combustible. Hay una serie de componentes adicionales que lleva el precio a lo que paga el consumidor, que ahí es donde hay que trabajar. Hay que bajar significativamente el precio. Nosotros proponemos en esta ley establecer medidas para que el precio al consumidor sea lo que baje. No para que ANCAP se termine fundiendo, quebrando ante una competencia que incluso puede aplicar mecanismos de dumping, etcétera, hasta fundirla, hasta quebrar ANCAP y después quedar solo dueño del mercado. Eso es lo que queremos evitar. Sí queremos bajar el precio por todas las formas. O sea, para ustedes el tema tiene que estar en la ley, pero con otra formulación, que asegure o que trabaje para la baja de los precios de los combustibles. Exactamente. El objetivo tiene que ser la baja del precio del combustible, no cambiar un monopolio por otro, que es lo que va a pasar si no tomamos los recaudos a partir de esta ley. Según lo que se informó la semana pasada, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, están en la tesitura de que esta disposición quede en el proyecto. Sí, sí. Entonces... Bueno, pero nosotros no la van a votar. No vamos a acompañar, seguramente esto se va a cambiar, porque se habló de que en un 90% hay acuerdo y un 10% no hay acuerdo. Bueno, este punto está dentro de ese 10% que no hay acuerdo. Nosotros creemos que aquí, al igual que como se dispone para la seguridad social, tiene que haber un comité de expertos que plantee un proyecto de ley específico para el tema combustible, pero con el objetivo de que los precios no se salgan de los niveles de precios de la región. Así que una comisión que estudie alternativas, mecanismos. Yo sé lo que dice todo el mundo, una comisión se crea para que... No, pero es lo mismo que se está proponiendo para la seguridad social, con plazo, 90 días, 180 días, que proponga un proyecto que establezca los mecanismos para que el precio del combustible sea lo que baje, no para fundir ANCAP o que ANCAP termine quebrando. ¿Y se ve factible que algo así salga? Bueno, es que sin los votos de Cabildo Abierto no prosperaría la disposición que viene en el proyecto. Además, también hay reticencias en el Partido Colorado, ¿no? Sí, yo estoy convencido que va a prosperar esta propuesta que estamos hablando. Enseguida completamos la entrevista. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias. Senador Manini, a propósito de la ley de urgente consideración, hablábamos hace un rato de la importancia que ustedes le asignan al capítulo vinculado con seguridad pública. Allí llamó la atención una iniciativa de Cabildo Abierto, habilitar el porte de armas para el personal militar retirado. Dice concretamente el artículo que ustedes plantean: sin perjuicio de lo dispuesto, el personal militar en situación de retiro que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma corta, la que deberá estar registrada con su consiguiente guía de posesión actualizada. ¿Por qué? ¿Por qué este paso? Yo creo
siempre los militares estuvieron habilitados, militares retirados, hasta diciembre del año 2016, en que se reglamenta una ley de armas, una ley que no decía nada al respecto, pero en el reglamento, en el decreto reglamentario, se establece la prohibición de los militares retirados de portar armas. Después de los 4 años. Sí. Durante Dice, 4 años. los oficiales del Ministerio de Defensa Nacional en actividad y en situación de retiro hasta los 4 años de producido el mismo estarán eximidos de obtener el THATA, el trámite para habilitación y tenencia de armas y el permiso de porte, rigiendo la misma limitación que para los civiles en cuanto a la cantidad de armas que podrán adquirir. Claro, nosotros lo que entendemos que el militar es el profesional de las armas, toda su vida hizo uso, se entrenó, se preparó, está totalmente apto para el uso de armas, y entendemos que esa limitación no tiene sentido, no hay por qué establecerla. En esta misma ley de urgente consideración, en el artículo 64, se habilita al cuerpo policial a utilizar armas estando en situación de retiro, lo cual lo vemos muy bien. Creemos que es justo también que los militares lo tengan, pero hemos accedido a ponerle una nueva redacción a este artículo para limitar que no sea cualquier militar, sino aquellos egresados de las escuelas de formación de oficiales y de suboficiales, es decir, los más preparados, los profesionales que aparte no bajan de decenas de años de servicio, y creemos que esa... O sea, ya el artículo cambió. Sí, la redacción que ustedes presentaron sí, ha tenido un cambio, no es esta que yo leí. Esa fue la que se presentó, pero ahora ya está negociado, digamos, una limitación. No es cualquier militar, sino aquellos egresados de las escuelas de formación. Nosotros creemos que es simplemente restablecer un derecho que hasta hace 3 años existió toda la vida, y que aparte es de justicia. Muchas veces el militar ha actuado como actúa hoy, por ejemplo, en custodias de cárceles, y más hoy que está actuando en la frontera, enfrentando, digamos, gente relacionada al delito, y todo puede tener situaciones de peligro una vez que se retira por encontrarse con gente a la cual en alguna forma contribuyó a detener o a reprimir en algún momento. Eso creemos que el militar que así lo desee tiene que tener el derecho, máxime cuando es propietario de su arma. Nosotros, los integrantes de la institución militar, el día que egresan de la escuela de formación, compran su arma y la tienen toda su vida. El día que terminan, que pasan a retiro, tienen esa arma, tienen la aptitud, tienen la capacidad, cumplen con esas condiciones de no tener ningún tipo de antecedentes, cumplen con la reglamentación que les va a exigir que cada 2 o 3 años en los exámenes correspondientes de pericia, psicológicos, todo ese tipo de limitaciones propias. No vemos por qué hay que mantener ese decreto, que aparte ese decreto reglamenta lo que la ley no dice. Y si a partir de esta disposición, como ocurre, hay gente que concluye, bueno, ven, acá hay otra prueba, este es un partido militar. No, esto es un partido que pelea... Pero alimenta de algún modo esa suposición. Bueno, el alimento, aparte hay quienes se interesan en alimentar también, pero es una causa justa. Nosotros creemos que es un tema de justicia, más allá que sea el Instituto Militar el afectado en este caso. Nosotros lo que creemos que las cosas deben ser como deben ser, y no porque sean militares. Nosotros no tenemos cola de paja, decir, no, como son militares nos callamos la boca y no lo defendemos para que no nos tachen de defensores de los militares. No, defendemos las causas justas y creemos que esta es una causa justa. Y con los cambios que ahora mencionaba en el texto que presentaron, ¿es viable que salga esta disposición? Bueno, es uno de los temas que quedó a confirmarse en las comisiones que en esta próxima semana lo van a confirmar. Tal vez amerite una nueva redacción. Yo creo que finalmente va a estar en el articulado que se va a aprobar, creo, pero no está definitivamente aprobado. ¿Usted porta su arma? ¿Cómo es su relación con el arma esa que, según contaba, el estudiante de las escuelas militares adquiere y pasa a tener a lo largo de toda su vida? Y la tengo en mi casa en un cajón, con una medida de precaución. Si algún día alguien quiere ingresar a mi casa, no voy a dudar en usarla. Pero normalmente yo ando desarmado, por la vía pública ando desarmado normalmente. Normalmente no, siempre.
Senador Guido Manini Ríos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.